Esta, sí. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por venir. ¿Eso otro Gracias a todos por venir. Gracias a todos por venir. ¿Se oye? Sí. Bueno, pues eso, que muchas gracias a todos por venir, sobre todo esta tarde de lluvia, que siempre parece que apetece menos salir, ¿no? Pero muchas gracias, vamos, Mercedes está fenomenal acompañada. Yo he venido un montón de amigos, familia y genial. Bueno, pues os cuento, Ediciones Torremozas, somos una editorial especializada en literatura escrita por mujeres. Llevamos más de 30 años editando, tenemos ya algo más de 700 títulos editados. Y bueno, hemos editado poesía, relato corto y ensayos sobre escritoras, que son nuestra especialidad. Hemos sacado grandes escritoras por todas las clásicas, bueno, no todas, nos falta alguna, pero ahí estamos. Pero luego otra de las finalidades de Torremozas es dar cauce a autoras que empiezan con su primer poemario y bueno, darles un empujón y una oportunidad de editar esos libros y de sacar voces que están ahí y que tienen que ser leídas, como es el caso de Mercedes. Entonces Mercedes, con su primer libro Algo que decir, nos ha encantado editárselo. La verdad es que ha sido un proceso muy interesante de la edición con ella y nada, estamos encantadas de que Algo que decir esté en el catálogo de Torremozas. Y nada más, yo no voy a decir mucho más porque luego además Alfonso Bredmes es el que va a presentar a Mercedes y va a hablar del libro. Y bueno, pues nada, agradeceros a todos y deciros que ya veréis cómo os van a gustar los poemas de este libro. Y bueno, tío, os iba a decir que luego va a firmar Mercedes, pero es que ya no ha parado de firmar, o sea que ya no sé si le va a quedar algo. Así que nada, pues ya os dejo con Alfonso. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, yo, lo primero de todo, decir que para mí hoy, al igual que otros días, pero hoy, asistimos aquí a un pequeño milagro, o en cierto modo a un misterio, que es la presentación de un libro de poesía, además de un primer libro de poesía, ¿no? Para mí siempre que acudo a un acto de estos de presentación de libros de poesía, y hoy mucho más porque estoy del otro lado, digamos, de la barrera, pienso que es un pequeño milagro que en medio del tráfago diario de las vidas tan complicadas que tenemos, que de repente unos pocos nos conjuremos aquí alrededor de un libro de poesía, algo aparentemente inútil y que no sirve para nada en nuestra vida diaria, ¿no? Dicho eso, asistimos a la presentación de un primer libro de una joven poeta. Lo de joven es evidente, en otra época no, a lo mejor no, pero ahora sí. Y tranquilos que os prometo que no voy a leer ni decir nada de las cartas a un joven poeta de Rilke, que algunos seguro que lo temeríais, porque seguro que es un lugar común en todas las presentaciones o en todas las palabras que se dirigen a los jóvenes poetas. Antes de hablaros del libro brevemente, porque la protagonista es Mercedes obviamente, quería haceros una pequeña reflexión sobre la poesía, muy breve, prometo no cansaros, simplemente porque me gusta hablar de la poesía. La poesía, yo creo que en cierto modo podríamos decir que por un lado es como un charco que nos encontramos en la acera al caminar un día de lluvia como hoy, en el que de repente se refleja una escena que está sucediendo, por ejemplo, en un edificio, y esa escena nosotros no la veríamos con nuestra mirada habitual, porque iríamos mirando de frente y sin embargo, al mirar hacia abajo, al transformar nuestra mirada, nos encontramos con algo insólito. Esto lo descubrí yo en su día haciendo fotografías, cuando de repente hice una fotografía de un charco en el que se reflejaba precisamente una escena, y me parece que el acto poético tiene un poco de ese pequeño milagro de transformar la mirada. Tiene un poco también la poesía de una especie de toma fotográfica, una especie de visión distinta de las cosas, ¿no? Un lenguaje distinto. Y en este sentido me permito recitar muy brevemente un muy breve poema que dice así: una mirada desde la alcantarilla puede ser una visión del mundo. La rebelión consiste en mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos. De Alejandra Pizarnik.
La poesía, por tanto, en cierto modo es una visión desde la alcantarilla que paradójicamente nos lleva a un mundo o a una visión distinta de las cosas, ¿no? Y también, en última instancia, es como esa pequeña brizna de hierba que crece en medio del asfalto, que en principio está ahí, no sabemos por qué, pero de repente tiene algo que decir. Ese algo que decir es un poco lo que hoy asistimos en el libro así titulado por Mercedes. Y el poeta suele ser un señor, a mí me gusta decir que es un mago en zapatillas. En este caso es una señora, una maga en zapatillas, que probablemente habrá escrito la mayor parte de sus poemas, lo ignoro, en su cuarto de estar, en un bar, etcétera, en un lugar común y ordinario, y que sin embargo del ordinario es capaz de traernos a lo extraordinario. Bien, algo que decir, y ya os hablo un poco del libro. Es la primera vez que presento un libro de poesía, y alguno de vosotros podrá pensar, ¿y este señor quién es? Y haréis bien en preguntárselo, porque yo me lo pregunto a menudo también. El caso es que yo esté aquí es bastante azaroso, tanto como que la razón de este fue que a través de Facebook Mercedes contactó conmigo y llevábamos siendo amigos, entre comillas, sin conocernos de nada, unos días, y me cometió esa pequeña, no insolencia, sino atrevimiento de dirigirse a alguien que no conoce apenas y decirle, oye, ¿me puedes presentar un libro de poesía? Entonces yo le pregunté, a través del chat, le pregunté, bueno, pero, oye, y yo, no, le dije, oye, no es por nada, pero ¿por qué no te buscas a alguien más famoso que yo? Porque... Y ella me contestó, inicialmente me contestó, creo recordar que algo así como que, no lo sé muy bien, pero algo así como que me le gustaban mis poemas. Y yo le dije, ¿estás segura? Y entonces ya vino la razón y dice, no, la verdad es que no conozco a ningún otro poeta. Entonces ya, pero eso me gustó porque me reveló que estaba ante una persona franca. Y yo, la verdad es que acepté el reto sin haber leído nada de Mercedes, como ella bien sabe, y se lo dije, le dije, es arriesgado, puede no gustarme lo que voy a leer, porque no tengo absolutamente ninguna referencia, y le dije, pero no te preocupes, si fuese llegado el caso no me gustase, no obstante no diría que me gusta, pero bueno, afortunadamente no fue el caso. Afortunadamente no fue el caso. Bien, ni que decir tiene por tanto de que cuando ya me enfrenté al libro me encontré con que Mercedes es una poeta de armas tomar, nunca mejor dicho. Bien, antes de deciros las impresiones que me ha suscitado la lectura del libro, sí me gustaría ahondar un poco en esta pequeña relación que como poetas o como personas hemos tenido Mercedes y yo a partir de esa primera comunicación que fue hace muy poco tiempo realmente, ¿no? Entonces, comunicándonos a través de chat, pues vimos que teníamos, aparte de la poesía, otra pasión común, ¿no? Que es la del deporte o, en este caso, correr. Y bueno, vimos que teníamos algo en común. Luego yo ya empecé a leer algún poema de Mercedes y luego ya un día quedamos y me dejó su libro, que yo he ido leyendo sin haberle dicho nada a ella sobre lo que pensaba de él mismo, ¿no? Entonces nos unen esas dos pasiones, yo creo que se cifran en unos nombres, ¿no? Uno de ellos es Alejandra Pizarnik, dentro de la poesía, otro de ellos es Kilian Jornet, dentro del deporte, y aunados entre medias Haruki Murakami, que es un buen ejemplo de unión entre el deporte y la literatura. Me vais a permitir que lea, y de esa forma me evito tener que decir cosas mías que son bastante más vulgares, un pequeño texto de Murakami que ilustra bien no solo esta relación entre Mercedes y yo, que tan breve y que explica medianamente el insólito hecho de que yo esté hoy aquí, sino también un poco la relación que hay entre la literatura y el deporte, que me parece un tema interesante, pero que más allá de eso también escarba un poco en el porqué de la literatura. Dice así: la gente a veces desdeña a aquellos que corren cada día, criticando que harán lo posible por vivir más tiempo. Pero no crean que esa es la razón por la que la mayor parte de la gente corre. La mayor parte de los corredores no lo hacen porque vayan a vivir más, sino más bien porque quieren vivir su vida hasta el fondo. Si vas a vivir tus días hasta que se agoten, es mejor vivirlos con metas claras y plenamente vivo
que en medio de una niebla. Y creo que correr ayuda a lograr eso. Ejercitarte hasta el fondo de ti mismo dentro de tus propios límites. Esa es la esencia de correr y una metáfora de la vida. Y para mí, de la escritura como un todo. Creo que muchos corredores estarían de acuerdo conmigo. Bien, pues entiendo que esas dos pasiones que he descubierto en Mercedes, que son la poesía, evidentemente aquí, y su pasión por el deporte, ya sea correr o la montaña, etc., en cierto modo ilustran algo interior, que es esa voluntad de dar un poco lo mejor de uno mismo, ¿no? de afrontarse a la vida un poco como un reto que hay que superar y en el que es posible salirse de los caminos comunes y ordinarios y tratar de llegar a un lugar al que comúnmente y por los caminos normalmente transitados no se llega. Bien, y nos une finalmente una última cosa, y es que Mercedes hoy y yo recientemente, hace no tanto tiempo, hemos presentado nuestro primer poemario, lo cual une bastante porque uno sabe los nervios que se pasan y sé que para Mercedes es un día muy especial y yo me alegro de poder compartir con ella hoy este día. Algo que decir, ya desde el título, algo que decir, Mercedes nos está queriendo decir, valga la redundancia, algo, ¿no? Es como esa brisa de hierba que está en medio del cemento que dice, oiga, que yo estoy aquí y quiero decir algo, escúchenme, ¿no? Esta es una llamada de atención. Bueno, pues a esa llamada de atención acudí yo a leer el libro, que se abre con una cita maravillosa de un poeta fantástico, pese a que le hayan dado el premio Nobel, que es Trastrover, y dice así: hay en medio del bosque un claro inesperado que solo puede encontrar aquel que se ha perdido. Bien, este pequeño poema, que es una especie de koan japonés, ¿no? es realmente fantástico. ¿Y qué nos quiere decir Mercedes entonces con esta cita previa, ¿no? Hay un claro, hay en medio del bosque un claro que solo puede encontrar aquel que se ha perdido. Yo no sé lo que quiere decir, yo interpreto que nos está avisando de que Mercedes se ha perdido y sin embargo, gracias a ese perderse, ha encontrado algo, ¿no? Claro, la gente que no se pierde nunca tampoco tiene tanto interesante que decir. Yo soy más de la literatura o del arte de los fracasados, que normalmente tienen algo bastante más que decir que aquella gente que está tocada por el éxito, ¿no? Y en ese sentido emprendí la lectura del libro, como esa especie de viaje, de búsqueda interior, en el que alguien que en cierto modo ha perdido algo o se ha perdido, trata de encontrarse o de encontrar algo. El libro está estructurado, y ya digo, voy a ser muy breve, en 4 partes, bastante diferentes aparentemente por la temática, pero luego bastante unidas por nexos comunes en la voz de Mercedes, aunque hay poemas de diferente tono. La primera parte, Versos de Soria, bueno, ya desde su nombre nos está trayendo lógicamente a Machado, ¿no? Y con continuas referencias al río Duero, a las calles de La Mancha, y en nuestro imaginario pues aparece la figura del caballero pasar que citaba León Felipe, ¿no? Refiriéndose al Quijote, ¿no? A las 7 del alba y Duero abajo, que es un precioso endecasílabo. Está trufado toda esta parte de la pérdida y de imágenes de un imaginario de esposas en el sentido digamos más carcelario del término. No, por eso no quiero decir que una esposa en el otro sentido no lo tenga o que lo tenga. Y de imágenes que hacen referencia al mundo de la cárcel, a los convictos, a aquello que no nos permite hacer lo que querríamos hacer, ¿no? No vivas en mi casa cuando te hayas ido, dice. Es un poemario muy tocado, digamos, por la pérdida y por un tono en cierto modo elegía. La segunda parte, Presencias, alude, es un título ambiguo, porque en cierto modo, luego cuando lo lees, está lleno de ausencias.
a diferencia de la tercera parte, ausencias, que también está lleno de presencias. Es decir, podríamos decir que no es que sea un juego así, sino que en la poesía de Mercedes las presencias y las ausencias pasan o caminan como fantasmas por un cuento de Cortázar, ¿no? Estoy pensando en este caso, se me acaba de ocurrir por el cuento Casa Tomada, ¿no? Y en esas presencias que son ausencias volvemos a encontrarnos a Machado en Las Soledades, en el poema Museo, y encontramos muchos hallazgos expresivos. Yo creo que Mercedes es una poeta que logra grandes hallazgos expresivos en una poesía bastante acendrada, bastante lacónica, lo cual a mi juicio es un mérito, ¿no? Entonces, en la voz de Mercedes encontramos por un lado el yo narrativo, que está muy presente, pero también está el tú al que se dirige continuamente, ese tú normalmente ausente, y luego está el nosotros, que da una especie de diálogo de identidades muy a los Salinas y también que nos retrotrae muy claramente a Alejandra Pizarro, ¿no? Dice de vez en cuando, mi amor se encuentra, por ejemplo, mi amor se encuentra en un bósforo de contradicciones, que me recuerda a una bella imagen de la película El jardinero fiel, refiriéndose al Bósforo de Almasi, que él encuentra en el cuello de ella y, digamos, toma posesión de ese cuerpo, diciendo que esa parte de su cuerpo ya nunca más podrá ser denominada de otra forma, ¿no? Y Mercedes se encuentra en un Bósforo de contradicciones, un poco como Whitman cuando decía, me contradigo, sí, me contradigo, y que soy inmenso, contengo multitudes, ¿no? Entonces, Mercedes contiene, en cierto modo, en su libro multitudes. Es ella que habla consigo misma, es ella que habla con otro u otra, y es ella que habla con otras ausencias, ¿no? Bueno, por decirlo de alguna forma, fantasmas. Y no deja de encontrar también un hueco Mercedes en su libro a los otros, esos otros que yo entiendo o denomino con esta categoría, de cierto modo, los marginados, esas voces que no tienen voz, que pueden ser los presos, por lo que me ha contado de su vida en relación con este mundo, o de los marginados, los pobres, los intensos, tenía un poema. Es decir, que no es una poesía egocéntrica que exclusivamente se centra en sí misma y en su mundo interior, sino que también es una poesía que tiene un acento social, no en todos, pero sí en varios de los poemas, lo cual bueno, habla de Mercedes. Todo nos habla en la poesía del autor, aunque lo importante, y ya me perdonarás, lo importante al final en un libro de poesía son los poemas, el poeta desaparece. Pero sobre todo está ahí, con referencias siempre sutiles a sí mismo. Por ejemplo, dice, y observo que en un banco, sentada, describe la mujer cuyas canas reconozco. Son referencias, a mi juicio, sutiles y muy hermosas, ¿no? Y con golpes siempre muy certeros, como disparos o fogonazos, aquí nunca pasa nada, o en el poema Alquimia, así como las mariposas que pintan los presos del campo de concentración de Matt Haneke, no sé cómo se pronuncia. Digamos que estos pequeños fogonazos que hacen que una poesía se salga de un tono ordinario, vulgar o común y nos traiga imágenes de ese otro mundo extraordinario o sorprendente. De repente, en medio de un poema, las imágenes de las mariposas que pintaban los presos en el campo de concentración, intentando hacer de ese mundo imposible un mundo posible, ¿no? Y que es una imagen muy bella y que probablemente nos retrotrae a todos cuando en situaciones muchísimo menos adversas, bueno, pues nos encontramos a lo largo de la vida en situaciones complicadas. En la parte de ausencias, que ya digo, tiene poemas, y intentaré no pisarlos, simplemente voy a leer un trocito de un poema Caracola, a la gente que vaya a leer poemas de Mercedes, que tiene imágenes muy hermosas. Dice, algo tan tuyo como tu muerte es tan mía como alguna de mis manías que no aguanto. Y me encanta que mezcle, por un lado, el tono elegíaco a que me he referido antes, o ese tono de tristeza, en cierto modo, ¿no? De soledad, con cierto tono de autoironía o de ironía que salva un poco a los poemas de lastrarlos de un peso a veces tremendo y excesivo, ¿no? La ironía a veces salva con esas imágenes modernas, como por ejemplo, soy un transgénico de mí, o me doy por vencida a la muerte democrática, a la elegancia del tiempo. Eso que hace estos hallazgos verbales que un poeta, digamos, sobresalga del común de todos los poetas
que campan o campamos como cucarachas por la calle, que probablemente si damos una patada salgan más poetas que informáticos. Bien, y ya voy concluyendo, no os preocupéis. Hallo finalmente en la poesía de Mercedes una misión. El otro día hablando, que vino Mercedes y se lo agradecía, un acto de lectura que hice en la Casa del Libro, hablaba que la poesía ha de tener, entiendo yo, que toda poesía, salvo que se quede en lo meramente superficial o en el juego floral verbal, ha de tener algún tipo de misión, no digo cuál sea ella. Para mí es importante que, aparte de esa misión social que he dicho, Mercedes no se contenta con el lenguaje ordinario e intenta escarbar en el lenguaje, ¿no? Escarbar como lo haría un perro para encontrar unos huesos que nos faltan, o que faltan a ese esqueleto del lenguaje ordinario común que es el que utilizamos. Y eso es lo que diferencia al lenguaje poético del lenguaje ordinario, a mi juicio, que nos saca de nuestro lenguaje coloquial para situarnos en un plano en el que, sin forzar ese lenguaje, nos permite hallar nuevas realidades o ver las realidades desde un punto de vista diferente. La última parte, poemas gestálticos. Yo había oído hablar de la Gestalt, pero confieso que me fui a la Wikipedia a mirar lo que era la Gestalt y ya luego un poco lo vi, aunque la Wikipedia no es la referencia, creo, más fiable. Pero bueno, hace referencia un poco, entiendo, igual no lo entiendo bien, pero a la voluntad del aquí y el ahora, del encauzar las fuerzas hacia un lugar de lo que llaman los ingleses, según he leído, perdonadme, no lo sabía hasta hoy, el awareness, que es como el darte cuenta de dónde estás en este momento, ¿no? Y está presidida por una cita además de mi amada poeta Wisława Szymborska. Tiene también, el poemario no deja de tener hallazgos maravillosos, como cultivo el arte de descifrar los ojos, que me retrotraen siempre a mi poeta esencial, que desde hoy aquí, a los que no hayáis leído nada, os recomiendo, que es Alejandra Pizarnik. Para mí, no solo mi poeta mujer, sino mi poeta de cualquier tiempo preferida. Creo que de Mercedes probablemente, no sé si la preferida, pero también de las preferidas. Y se nota que ella ha bebido, y ha bebido bien de ella, porque Alejandra Pizarnik es un poco es como un agujero negro, ¿no? Entonces te puedes dejar absorber por su poesía e intentar emularla, lo cual hay mucha gente que lo hace y creo que sería erróneo, porque Alejandra Pizarnik no ha habido más que una, no ha habido nadie que haya sabido crear un lenguaje tan profundo y tan renovador en el último siglo, a mi juicio, en el mundo de la poesía, como ella, y ya es mucho decir porque hay muchísimos poetas maravillosos. Y bien, finalmente Mercedes se dirige a sí misma y habla y dice: ¿sientes?, se pregunta, y se habla de sí misma y se pregunta: ¿eres aquella que duda? Y bien, si no hubiese duda, no habría tampoco poesía. Concluyo. Mercedes me parece que es una poeta esencial, difícil, en cierto momento áspera en una primera lectura. No es una poeta complaciente en el sentido de que te acercas a su poesía y dices: ¡ay, qué bonito! Becker, Espronceda, etcétera, esa idea tradicional que podríamos tener de la poesía. No, exige una lectura más demorada y una segunda lectura, y en esa lectura sí nos encontramos con una persona honda y más cercana, en la que podemos reconocer muchas de nuestras carencias afectivas, de nuestras vicisitudes a lo largo de la vida, ¿no? Se trata de un conjunto de poemas que en cierto modo son un poco poemas lija, en el sentido de que raspan y hacen que penetre debajo de la piel y que se te quede, lo cual a mi juicio es positivo, pese a que podríamos decir: bueno, pues a mí me gusta leer poemas pues como canciones que me ayudan a pasar un trago tal. Perfecto, me parece totalmente lícito, pero a mí me parece que es más perdurable en la poesía que raspa, que lija. Bien, ya lo prometo, lo he dicho antes, pero ahora ya sí termino. Todo primer libro de poesía es una ofrenda y una incógnita. Una ofrenda porque nos ofrece algo nuevo, una voz nueva que no conocíamos, y por tanto lo hemos de agradecer. Y una incógnita porque nos sitúa ante qué será de la poeta que ha escrito el primer poemario, seguirá escribiendo o qué escribirá en un futuro. Yo agradezco a Mercedes su ofrenda y su incógnita será ella la única que la podrá despejar, pero yo espero que nos encontremos, Mercedes y yo, en el camino tanto
corriendo como caminando en el camino de la poesía. Y muchas gracias por haberme pedido que te acompañe en un día tan importante para mí. Muchas gracias. Dice que es la primera presentación que hace, pero yo parece que lo llevo haciendo toda la vida. Y luego os voy a contar una cosa, perdón, que una anécdota, hablando de Alejandra Pizarnik. Cuando estábamos con todas las pruebas del libro, la maquetación y todo eso, me llama Mercedes: Marta, es que estoy leyéndome los diarios de Alejandra Pizarnik y que ya dudo de todo, ya no sé, se me están ocurriendo otras cosas. Digo, mira, este libro no lo toques. Digo, este ya, no es que ahora me planteo. Digo, no, Alejandra Pizarnik muy bien, pero para el segundo. Este es así. Entonces yo creo que sí va a haber más libros, que ahí Mercedes está gestando cosas, que ya verás como ese camino que tampoco hay que correr, o sea, que correr en la calle, pues, con la poesía no hay que correr, pero ya veréis como Mercedes va a llevar un camino y va a seguir haciendo cosas interesantes. Y ahora... Bueno, pues nada, buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Veo un montón de caras conocidas y queridas de distintas etapas de mi vida. Y bueno, solamente deciros gracias y os voy a contar unas cosas que he reflexionado. Las he roto 16 veces, las he vuelto a escribir. Yo creo que al final ha quedado bonito. Empezaré diciendo dos palabras. Estas dos palabras son no sé. Y os preguntaréis para qué nos reúne aquí a estas horas esta mujer, se abraza a un árbol y nos dice que no sabe, ¿no? Pues Wisława Szymborska es una poeta polaca que vivía en unos bloques descoloridos a las afueras de Cracovia, que murió hace 2 años, con 88 años, y con 65 años ganó el Premio Nobel de Literatura. Ella tuvo que dejar los estudios porque no podía pagarse sus estudios de literatura, trabajó en los ferrocarriles, pero es una mujer pues, que escribió y que leyó y que llegó a lo más alto, ¿no?, en el mundo de la poesía. Esta mujer, cuando fue a recoger el Nobel, habló de 2 palabras. Las palabras eran no sé. Estas 2 palabras, decía la autora, dice que son sencillas, pero que están dotadas de alas para el vuelo. Dice Wisława que si Isaac Newton no se hubiera cuestionado, no sé, seguramente las manzanas seguirían en su jardín, seguirían cayendo como el granizo y como mucho se hubiera agachado a recogerlas o bien se las hubiera comido. Habla de las personas con ciertas inquietudes en una búsqueda constante y en esta parte pues yo me siento reflejada, ¿no? Dice también que el poeta, si es un verdadero poeta, se pregunta perpetuamente no lo sé. Escribe un poema buscando una solución, buscando responder a algo, y cuando pone punto y final se da cuenta de que esta respuesta es insatisfactoria y que es temporal. Entonces escribe un segundo y dice no sé, y escribe un tercero, y así se pasa la vida escribiendo. En este espíritu inquieto con el que me siento bastante conectada, creo que en la vida hay señales a lo largo del camino que si estás atento y sabes leerlas, pues a veces son manos que se te están tendiendo, ¿no? Y con esto paso a los agradecimientos, que han sido mis señales, ¿no? Mis señales o agradecimientos, en primer lugar, serían para mi tía Isa, mi madrina, escritora también como yo, que un buen día, hola Isa, me dijo, bueno, tú llevas escribiendo mucho tiempo, ¿por qué no te atreves a publicar, te atreves a moverte, ¿no? Y esto, pues yo también me lo cuestioné, me derivó a una amiga suya, Ana Mañero, nada más y nada menos que la traductora de Emily Dickinson. Tuve el privilegio de que me leyera, ella me aconsejó y me habló de una editorial llamada Torremozas, que sería la tercera de las señales. Y entonces pues yo envié los poemas a Torremozas. Y Torremozas me contestó que sí. Yo ya tenía el dedo en la tecla de borrar del ordenador, pero me di cuenta de que me estaba contestando que sí. Y bueno, y a partir de ahí todo se ha precipitado de esta forma, ¿no?
conocía por Facebook a un poeta que publica en las redes poemas que me tocan mucho por dentro, que son de una extraordinaria sensibilidad, y dio la casualidad que es Alfonso Breces. Y bueno, pues contactamos y efectivamente le pedí que me presentara, y la verdad es que ha sido un regalo escucharle, ¿no? Nadie había hecho un análisis de mis poesías en la vida tan completo. Me da, vamos, casi vergüenza hablar ahora. Sí, está fenomenal, vamos. Gracias. Y bueno, pues una vez hechos los agradecimientos, pues fui a recoger a mi madre hace poco y le dije, bueno, qué pena que papá no esté en la presentación, ¿no? Y luego yo misma en alto me corregí y dije, pues quizás si mi padre viviera, pues a lo mejor yo este libro no lo hubiera escrito. O hubiera escrito otro. O no hubiera escrito ninguno, a lo mejor. Me dio un papel que él había escrito, titulado Pensamientos. Él escribía, pero lo metía en un cajón. Un papel titulado Pensamientos, escrito en mayo de 1966, que voy a leer para hacerlo presente en este acto, ¿no? Y dice así: gira las vueltas de un complejo entendimiento y tendrás el camino abierto hasta el final. Más lejos del horizonte que tu propia vista alcance y aún más allá de los sentimientos de tu corazón. Porque todo es materia. Materia dominable a la razón de un genio potente de un creador. No te sientes en la silla de la vida. Construye tu propio trono. Y el dosel de tu creación será tu propio palio. Y esto hice. Yo no conocía estos escritos de mi padre, pero yo no me senté en la silla de la vida y seguí buscando, ¿no? Algo que decir es un reflejo de no haberme sentado en la silla de la vida, ¿no? Miguel Ángel Buonarroti decía que la creatividad es un descubrimiento de algo que hay dentro de nosotros mismos. Decía que él, cuando esculpía, la escultura estaba ya dentro del bloque de piedra y que el artista simplemente se limitaba a quitar lo que sobraba. Si me preguntaran por qué escribo, creo que escribo por necesidad. En momentos difíciles de la vida, el escribir ha sido un escapar y ha sido un salvarme de situaciones, para transformarlas en algo bello o en otra cosa, o incluso poder sacar lo positivo. Escribo también por una necesidad de conocerme y de darme al otro, de conectar con el otro, porque entiendo que al otro también le han pasado cosas, y muchas de las cosas que me han pasado a mí se conectan con cosas que le han pasado a los otros también. Por tanto, mi poesía es una poesía que habla desde el yo. Es como el título del libro de José Hierro, que dice ¿cuánto sé de mí? Mi sobrino acaba de toser desde Canadá porque le acabo de oír. Hola, Vicente. Jodorowsky dice que si alguien escribe su obra para encontrarse a sí mismo, se ayuda a sí mismo y ayuda a los demás, ¿no? Entiendo la vida como un camino de superación personal, y ahí lo conecto mucho con lo que ha comentado Alfonso de Haruki Murakami. Haruki Murakami dice que en situaciones difíciles a veces la mente construye una ilusión a fin de protegerse, una realidad paralela. También habla de la tormenta, el concepto de tormenta, y dice: una vez que la tormenta terminó, no recordarás que pasaste por ella, ni cómo lograste sobrevivir, ni siquiera estarás seguro de que la tormenta terminó, pero una cosa sí es seguro: cuando salgas de la tormenta no serás la misma persona que entró en ella, pues en esto consiste precisamente la tormenta. Elizabeth Kübler-Ross es una médico psiquiatra que me presentó Arádana, que luego saldrá a leer unos poemas míos, especialista en moribundos. Su libro me lo regaló cuando murió mi padre y me lo dedicó diciendo que esperaba que fuera un bálsamo para mí, y lo fue, aparte de un descubrimiento, ¿no? Y decía que las personas más bellas que ella ha conocido son las personas que han vivido unas pruebas y han podido superarlas y han sobrevivido a estas pérdidas, que han encontrado el camino para salir de las profundidades. Estas personas tienen una sensibilidad y una comprensión del mundo llena de humildad.
La gente bella no surge de la nada, dice Elizabeth Kubler-Ross. Por último, citar a Anais Nin. Los diarios de Anais Nin a mí me han cambiado mucho la perspectiva de la vida. Son 7 diarios, son 35.000 folios que esta mujer escribió, que se publicaron cuando ella murió. Ella habla de que existen elevaciones en ciertos artes, como el arte de escribir, que nos sostienen, nos ayudan a vivir y que transforman y cambian nuestros pesares en belleza. Ella siempre dice que ha intentado no ser la víctima de la vida, sino su conquistadora. Y en esto pues me parezco a ella o intento conectar con ella, ¿no? El libro está dividido en 4 partes, como ha explicado Alfonso. La primera parte es titulada Versos de Soria. Estuve destinada en Soria, en la prisión de Soria, trabajé. Conecté mucho con el mundo poético de Soria, paseé por San Saturio, donde paseaba Machado, leí en los troncos de los árboles esas maravillosas frases de Álamos de las márgenes del Duero, conmigo vais, mi corazón os lleva, o Río Duero, nadie a acompañarte baja. Es una tierra de luz, es una tierra de poesía, y yo la verdad que ahí fue como el postre ese de muerte por chocolate, pues esto fue muerte por poesía, ¿no? Aquel año. Y desde entonces es un lugar al que siempre regreso, ¿no? El otro día vi una película que os recuerdo, o sea, que os recomiendo a todos. Está protagonizada por Jeremy Irons, se llama Tren de noche a Lisboa. Está inspirada en una obra de un escritor suizo, Pascal Mercier, y me conmovieron unas palabras relativas a los lugares, a volver a un lugar, que enseguida relacioné con Soria. Dice que cuando dejamos un lugar, dejamos algo de nosotros mismos en ese lugar, que esa parte se queda ahí, aunque nosotros nos vayamos, y que hay cosas que solo puedes encontrar si vuelves a ese lugar. Hace poco participé en un concurso de sonetos en el Casino Provinciano de Soria y mandé un soneto, tampoco voy a leer entero, pero bueno, hace una idea de por qué tengo tanta conexión con Soria, ¿no? Dice: porque a ti siempre vuelvo, dime Soria, presa de tus calles y de tus gentes, con la ilusión de que el Duero me cuente, que flotando me lleva en su memoria. Bueno, y ahora voy a leeros algunos poemas de esta primera parte. Este se titula Arcos de San Juan de Duero. Boyante solsticio de un tímido febrero, en que llegaron mis pasos al puente donde asoma el Duero. Errantes las ánimas, de otro siglo los deseos. Esta se titula La única prueba de que te quise. La única prueba de que te quise es el dolor que siento al evocarte. Te fugaste rápido y sin misas. Triste te esposaron por la espalda. En las mantas doradas de trigo desdibuja tu nombre en espigas. Un 25, creo, de julio, que algún suspiro helado se perdía. Ante el sinclinal del pico Frentes hice con candado una promesa, que dice nunca más volver a verte, aunque este broche no tenga piedras y los desiertos de soledad a mi puerta golpean. Este es un poema de amor, titulado Primavera. Abrigada por tus hombros he dormido, esta noche que llama a primavera, desde el primero entreabierto, por la farola encendida del número 19 de la calle del Teatro. A las 7 del alba y Duero Bajo ha venido a visitarnos Abril al verde bies de mi colcha, y oculta en tus sinuosos labios se desliza por la cuesta que hay enfrente y a todo lo titula pasado. Esta se titula No. No me dejes las blancas paredes arañadas con tu sangre cuando te marches.
No me dejes los cajones llenos de poemas agnósticos con tus siglas. No te olvides llevarte la mirada en la espalda de los opacos paseos. No te quedes en los parcos quicios de las puertas por cerrar con candado. No me llames a diario por mi nombre, que encumbra de tu voz triste el eco. No permanezcas en los rincones donde tu mirada me ha besado. No desciendas la cuesta de despedida y resbales con lágrimas de garganta. No vivas en mi casa cuando ya te hayas ido, cabizbajo, a orillas del rendido silencio. Bueno, estas serían poesías de Soria. Mi trabajo en las prisiones es un trabajo que no te deja indiferente, es un trabajo que marca, que imprime carácter, ¿no? Las personas que yo he conocido allí, con las que conservo gran amistad, muchas están presentes hoy aquí en los distintos centros penitenciarios en los que he podido trabajar y a mí me cambió, ¿no? Me cambió la perspectiva de la vida, el conocer otras realidades, el transitar o el viajar al mundo del otro. A veces es un mundo cargado de dolor y a veces es un mundo en el que las personas no han tenido las mismas oportunidades que he podido tener yo. El entender las contradicciones del ser humano, el entender por qué alguien comete un delito. Todas estas reflexiones a mí me hicieron algo de transformador en mi interior, ¿no? Y bueno, escribí varios poemas. Uno, el poema dedicado a la prisión de Soria. Hay aquí gente de Soria, ¿verdad? Hola Jesús, este es mi jefe. Estoy convicta ante el mundo de fuera. He olvidado mi pasado en el vértigo del silencio. Esto es mi celda. Caminar del otro lado de lo humano y guardar dentro una cascada de sueños. Aprovechando que hablo aquí de prisiones, aunque este poema no está dentro de esta parte, sin embargo sí se refiere a las cárceles y se titula Cárcel. Es un poema que lo he querido hacer con otro estilo porque he querido que se entienda muy bien de lo que estoy hablando, y hay veces que los poemas son difíciles si se hacen muy abigarrados para el lector o la persona no entiende de poesía. Se titula Cárcel. Se oye la cancela del rastrillo detrás de mis espaldas y atrás os dejo. Miles de vidas en sus celdas, sin tiempo, donde los años son minutos y todo se controla desde una torre. Todo menos el tiempo. Todo menos las vidas, desparramadas por los pasillos. Todo limpio, huele a lejía. Ese olor que se te mete dentro. Nunca se olvida, el olor a módulo de internos. Fernández Pérez, llaman de control. Tiene un vis a vis. Qué suerte, piensan algunos para sus adentros. Y aquí nunca pasa nada. Si uno se quiere suicidar, le ponen un interno de acompañamiento. Y aquí nunca pasa nada, salvo el tiempo, que tampoco pasa. Donde los años se cuentan como minutos, donde robarle 2 años a un juez en su sentencia solo se logra fumándose un canuto. Bueno, la segunda parte, que son presencias pero que también son ausencias, como bien dice Alfonso, se introduce con una frase de Anaïs Nin, esta mujer de los 35.000 folios que escribió en los diarios, y resume bien lo que he querido reflejar. Dice: cada amigo representa un mundo dentro de nosotros mismos, un mundo que tal vez no habría nacido si no lo hubiéramos conocido. Creo en las influencias de otras personas en mi vida y creo también en las influencias de otros poetas. Creo que el poeta, cuando crea un vacío y tú entras dentro de ese vacío, y en la poesía todo es posible, todo puede suceder. Creo en la capacidad transformadora que nace del choque cuando tú lees a otros autores, entre la afinidad o la oposición.
y en esa búsqueda pues buscas tu identidad propia, o tu manera propia de escribir, o tu individuación, como una metáfora casi de la vida, ¿no? Aquí también hablaré de Elisabeth Kübler-Ross, que también la has citado tú en el poema de Alquimia. Hablo de ella con motivo de su visita al campo de concentración de Majdanek, donde murieron muchos judíos. Ella en esa visita observó las paredes de las barracas y observó cómo los presos con uñas o con piedras habían dibujado mariposas en casi todas las barracas. Se cuestionó por qué mariposas. La respuesta la encontraría años más tarde, y es porque abandonamos nuestro cuerpo que nos aprisiona y el alma se libera. Habla como de la necesidad de transformarse, de cómo las personas en situaciones difíciles, para sobrevivir, a veces necesitamos transformarnos, sublimar un dolor, transformar un dolor y sacar la parte de ella, ¿no? Asimismo, también participé, como ha comentado Alfonso, en un voluntariado este año con los Sin Techo, llevado a cabo por Solidarios para el Desarrollo. También les he dedicado un poema con una frase de Nietzsche, ¿no? Si miras el abismo también te mira a ti. Fue sorprendente encontrar personas con las que conversas, que a veces han tenido mala suerte en la vida y han acabado en determinadas circunstancias, en darte cuenta de que podría ser yo, le podría pasar a un conocido, y más en esta situación de crisis económica, ¿no? Y quise hacerles un poema también y reflejarlo. Y bueno, esta parte voy a leer algunos poemas también. Quedaron la huella de tu suela de goma, algunos pelos en el asiento del copiloto, quedó tu olor y la arena de tu toalla, quedaron los viajes hablados, alguna pestaña perdida, mis lágrimas en las hojas de un libro arrugado, quedaron los silencios, los amaneceres sin sábanas, las arrugas en el sillón y la funda de tus gafas, los te quiero no dichos y los adioses no dados, quedaron. Irreverente. Era irreverente la pasión que sentía. ¿Acaso no mostrarla? El hombre cuya mirada la sigue sin descanso, ese eres tú, en mis ojos, sin pausa. Esta se llama Desentendernos. Y nosotros, mientras tanto, se cierran las cremalleras del atardecer y las hojas hacen de toboganes a las gotas de agua tibia. Vamos a desentendernos con las persianas de nuestros párpados, de todos los gestos aprendidos y las sonrisas cobardes, para hacernos visibles, sin más pretexto. Acrobacias. No me des un beso que no es beso. No camines sobre hojas muertas conmigo, para luego hacer acrobacias con tus palabras y así salir de mi vida sin despedirte. Y por último, de esta parte, reunir palabras. En unos días se pueden reunir todas las palabras de amor que no te dije, escritas en lápiz de ojos, en trocitos de servilleta, y se pueden prender como un mechero, desde abajo, hasta quemar las yemas y las puntas de las pestañas. Con urgencia, ya solamente quiero reunir palabras. La tercera parte, o ausencias, sigo hablando aquí de Murakami.
de cómo Murakami en situaciones difíciles lucha, en situaciones extremas construye ilusiones, saca la parte positiva a todo lo que le sucede. Esto es el término de la resiliencia que está presente en casi todos los personajes de todos los libros de Murakami. Este concepto puede describirse como una capacidad que tiene la persona a sobreponerse a todo lo que le sucede en la vida, a acontecimientos desestabilizadores o adversidades, y sacar lo positivo, ¿no? Y proyectarse hacia el futuro. Fue una etapa de color negro en mi vida, pero también entendí que el color negro, a pesar de ser la ausencia del color, se forma con la mezcla sustractiva de los pigmentos de todos los colores. Intenté ver todos los colores en el negro. Intenté ver el dolor como una oportunidad para aprender algo. Esa frase que dice Alex Rovira, que dice que a veces se gana y a veces se aprende. La vida es una escuela donde cada uno de nosotros aprendemos nuestras propias lecciones para crecer como seres humanos. Y no valen los consejos, tienes que vivirlo tú para sacar tus moralejas. Ahora voy a leer algunos poemas de esta parte. Caracola. Algo tan tuyo como tu muerte es tan mía como alguna de mis manías que no aguanto, como mi mano y mi frente hechas un nudo. Esta poesía se la dediqué a la casa de mi abuela, donde íbamos desde la infancia, todos los primos, la familia, y nos reuníamos en la piscina, ¿no? Se titula La Farigola, puesto que la casa se llamaba así. No me son ajenos los llantos de los niños, ni la prostitución a la poesía, ni siquiera el humo, ni las pérdidas sin sentido. No me son ajenas todavía. No me son indiferentes la melancolía de los setos deshojados, de septiembre solitarios en la piscina de los abuelos, sin saber si al verano siguiente los herederos habrán vendido el rincón donde se guarda, entre cojines mullidos y césped verde, el olor a mi padre pensativo, la figura del abuelo de espaldas, pintando con acuarela los eternos pinos. Esta se llama Cicuta. Inmensa yo de este letargo, en que sumida respiro, el polvo del láudano dulce de tu mirada de vidrio, y las horas en que faltan, los segundos en que llegas, me he bebido la cicuta de tus besos divididos. Solo quedan los imanes de mis sábanas turbias y las lágrimas de suero que resbalan por tu tumba. Esta se titula A la intemperie. Desde que solo veo tu luz, soy un transgénico de mí, que acelera los escaparates y mira en diagonal. Muerde en las mandíbulas la piedra que se atragantó en mi tráquea, cuando te marchaste sin soltar el tubo del oxígeno. Y a mi padre se me acabó la voz. Es lejos y es cerca. Es lejos y es cerca. Fue entonces y es ahora mismo. Desde tu muerte, los minutos que te pienso son eras geológicas y se parecen a mi propio destierro. Y por último, los poemas gestálticos,
lo ha definido muy bien Alfonso, se tratan de poemas de un encuentro conmigo misma, poemas como introspección o neptuniano. Tienen que ver con sobreponerse a situaciones y con llegar a ser creativamente más vivo. Comencé en Gestal haciendo talleres en espacio interno y luego me gustó tanto que estuve 2 años con ellos haciendo un trabajo de grupo, ¿no? Para mí esto fue muy revelador. Me ayudó a quitar muchas capas y muchos miedos. Me ayudó a entender que los límites a veces nos los ponemos nosotros a nosotros mismos. Me ayudó a entender que a veces uno se niega a ser feliz y que es uno el que se pone el límite. Y precisamente pues, de ese trabajo nacieron estos poemas, ¿no? Hoy están aquí algunos de mis compañeros, las personas del grupo queridas. Para mí ha sido muy importante veros hoy, ¿no? Y os agradezco todo el trabajo que hemos hecho juntos estos años, ¿no? Anaïs Nin dice: no esperes, crea un mundo propio, tu mundo, sola, permanece sola. Fue solo cuando escribí mi primer libro que el mundo en el que yo quería vivir de repente se abrió ante mí. En el colofón del libro, Marta ha tenido la delicadeza de elegir un dibujo de un árbol. El libro abre con un árbol que es el símbolo de la vida a la cual me abrazo, y Marta ha sabido entenderlo y ha cerrado el libro con un árbol también. Y cita que es la fecha en la que nació la poeta Edith Södergran. Me la ha presentado ella, no la conocía, una poeta finlandesa maravillosa. La he leído y habla de el deseo de pensar lo imposible y de probar lo fantástico es para ella una segunda naturaleza. Y efectivamente pues, ha conectado completamente con cómo soy, ¿no? El deseo de pensar lo imposible, ¿no? Que sí, que se pueden lograr los sueños. Así también citar por último a Pizarnik y sus diarios, ¿no? Sus imágenes poderosas que daban paso a ese jardín donde, según Cortázar, la Pizarnik tenía una cita con Alicia. Una suerte de viaje a través de la vida con conocimiento de que no somos eternos. Ahora voy a leer unos poemas de esta parte. Introspección. En algún sitio de este viaje para adentro te he dejado de ver. Ya no busco fuera mi imagen en los espejos de los otros. Crezco hacia adentro o decrezco, haciéndome más grande cada vez. Miedo. Guardo titubeos en el bolsillo. Cruzo en ámbar los semáforos del destino. Me muerdo las uñas en salas de espera. Tengo una corriente de insomnio de palabras. Siento el vértigo de demasiadas tardes de silencio en el teléfono. Cultivo el arte de descifrar los ojos. Neptuniano. Mundo neptuniano que sostienes mis intuiciones, lejos de las ideas que nos desunen, llenas de telarañas y puntos ciegos. En ti apoyo mi cabeza y entiendo que el amor es una comunión que a los demás me abraza y que el arte, la esencia y el perfume del mundo que uno crea, si te aísla, también te salva. Fluyendo. Si el camino fuera casual, no habría entonces compromisos.
donde huir a algún lugar en que no se note la vida en movimiento, nueva, creciente, llena, menguante, otra vez, fluyendo, y así pensar que seré yo la que me separe de la vida